aquí tenemos este corte, perdón, aquí tenemos en estos cortes, en estas micrografías, una ampliación o una toma más de cerca de la corteza ovárica. Y aquí podemos ver, pues, que en la corteza ovárica lo que predominan son los folículos ováricos. Podemos ver acá la túnica albugínea y de aquí para adentro la corteza ovárica. En este corte también, aquí está la túnica albugínea y de aquí para adentro la corteza. Entonces podemos ver folículos aquí, más en la periferia, que serían folículos primordiales, que son los que están más externamente, y podemos también ver acá este folículo maduro, que también se le llama folículo de Graaff. Este folículo maduro o de Graaff va a contener ciertos elementos muy importantes. El primero de ellos, de adentro hacia afuera, sería el ovocito primario. Sería esta célula que se observa acá. Este sería su núcleo. Y este ovocito primario está rodeado de una capa de glucoproteínas, la cual se le llama zona pelúcida. Y esta zona pelúcida a su vez está rodeado por una capa de células de la granulosa, la cual se le llama corona radiante. Cuando el ovocito es ovulado, valga la redundancia, o expulsado, va cubierto con estas dos capas, la zona pelúcida y también la corona radiante. Y como ya parte del folículo, tenemos esto que sería como el cascarón del huevo, el cual se constituye con una capa de células de la granulosa. Y más externamente vamos a tener las tecas. Y este espacio que ven acá sería el antro, el cual va a estar lleno de líquido. Aquí, en esta micrografía, podemos ver igual el ovocito primario con su núcleo. Aquí está la capa de glucoproteínas, que es la zona pelúcida, y luego esta capa de células de la granulosa que está rodeando el ovocito primario, que es la corona radiante. Luego vemos la capa de células de la granulosa, limitando internamente al folículo maduro. Luego tenemos estas capas que ven acá de células, las cuales son las tecas. Y aquí internamente podemos ver este gran espacio que es el antro. Y ese antro va a estar lleno de líquido folicular. Entonces, cuando estos folículos maduran y revientan, lo primero que sale es el líquido folicular y luego este líquido arrastra al ovocito protegido por la zona pelúcida y la corona radiante hacia la cavidad peritoneal. Entonces, estos folículos al romperse van a sangrar y se llenan de sangre internamente. Entonces se forman lo que se le llama el cuerpo hemorrágico y luego esa sangre con la fibrina que tiene poco a poco va tendiendo a cicatrizar. Si se da el embarazo, este folículo se convierte en una estructura que es capaz de seguir produciendo hormonas para mantener el embarazo. Pero si no hay embarazo, pues esto se compone o se degenera y va a producir una cicatriz en el ovario, al cual vamos a llamarle cuerpo albicans, que ya lo vamos a ver. Aquí en estas imágenes podemos ver el cuerpo albicans. Este es uno solo, ¿verdad? Tengan en cuenta que cada 28 días se da la ovulación y al darse la ovulación, pues los folículos se rompen, si no hay embarazo se degeneran y en última instancia van a formarse estos cuerpos albicans, que son como cicatrices. Y si tomamos en cuenta que en el año pues son más o menos 12 ciclos ováricos, por lo tanto serían 12 ovulaciones las que se van a dar
pero como los ovarios se alteran, un mes el de la derecha, un mes el de la izquierda, entonces en el año cada ovario va a liberar 6 ovocitos. Por lo tanto, al año se le van a formar 6 cuerpos albicans a cada ovario. Y pues una mujer, conforme va avanzando en su edad, en sus ovocitos, en sus ovarios, perdón, va a tener mucho más cuerpos albicans, de tal manera que vamos a tener algo así como lo que ven acá, un ovario con una serie de cicatrices, ¿verdad? Que van a ser muchos cuerpos albicans que se van a, a formar como un vestigio, una cicatriz de que ahí hubo un folículo ovárico. Si se da el embarazo, estos no se degeneran, ¿va? Sino que pasan de ser cuerpos hemorrágicos a ser cuerpos lúteos, y esos cuerpos lúteos se mantienen durante todo el embarazo. Y en última instancia también, después de los 9 meses, se van a transformar en cuerpos álbicanos, en cicatrices en el ovario. Entonces, el ovocito, una vez se da la ovulación, sale a la cavidad peritoneal y es captado por las trompas de falopio, ¿no? Las trompas de falopio, más que todo a nivel de su ampolla y el istmo, van a tener esta estructura que ustedes ven acá, ¿verdad? Aquí lo que vemos en la imagen de la esquina inferior derecha, perdón, lo que vemos acá es un corte transversal de la trompa de falopio. Entonces aquí podemos ver en la trompa de falopio, esto claro que ustedes ven acá, sería la luz irregular de la trompa. Esta luz es muy irregular, y en contacto con la luz vamos a tener la primera capa de la trompa de falopio, que es la mucosa. La mucosa, aquí podemos ver un acercamiento de ella. Ven que la mucosa forma como vellosidades, pero unas vellosidades muy irregulares y largas, las cuales van a estar recubiertas con un epitelio cilíndrico, ciliado, es decir, van a tener cilios en su superficie apical, y aquí internamente va a tener tejido conectivo formando la lámina propia de la mucosa. Entonces la mucosa de la trompa de falopio va a tener un epitelio que va a ser cilíndrico o ciliado y una lámina propia que sustenta el epitelio. Ambas capas van a formar lo que es la mucosa. Y luego hay otra capa que pueden ver acá, bastante gruesa, que es la capa de tejido muscular. Es un tejido muscular liso. Este tejido muscular liso va a realizar contracciones peristálticas que van a ayudar al desplazamiento del ovocito. Entonces, este músculo se contrae para ayudar al movimiento del ovocito en la trompa de falopio. Entonces, sumadas las contracciones peristálticas del tejido muscular liso, más el movimiento de barrido de los cilios del epitelio, en conjunto van a ayudar ambas cosas al desplazamiento del ovocito a través de la trompa de falopio, para que llegue hasta su lugar de fecundación primero en la ampolla y luego a su lugar de implantación en el útero, ¿no? Entonces ya hablamos de dos capas, de la mucosa y de la capa muscular. Y luego hay una tercera capa, que es la adventicia, que es la más externa. Esta a veces, la mayoría de la trompa de falopio va a estar recubierta por peritoneo visceral. Entonces, en algunos tramos de la trompa de falopio, la adventicia va a estar constituida por peritoneo, ¿no? Y será la capa más externa. Entonces el ovocito será fecundado y se irá a implantar al útero.
El útero va a estar formado por 3 capas. Primero tenemos la cavidad uterina, que será la parte interna, el espacio que hay adentro del útero. Y luego, en contacto con la cavidad uterina, tenemos la capa más profunda del útero, que sería el endometrio, ¿verdad? Luego, del endometrio está otra capa, que es la capa de tejido muscular, la pueden ver acá en esta figura y en esta también, ¿verdad? Esas capas de tejido muscular, que son muy gruesas, en conjunto van a formar lo que se le llama el miometrio. Recuerden, endo es de adentro de y mio de músculo. El miometrio será la capa de tejido muscular del útero, ¿sí? Y la tercera capa, que va a estar formada en algunos casos por peritoneo, ¿verdad? Esta tercera capa, que sería la más externa, que en estos cortes no se logra ver, sería el perimetrio. Entonces, el útero estará formado de adentro hacia afuera por 3 capas. El endometrio, que lo podemos ver acá también, ¿verdad? El miometrio, formado por tejido muscular. Y la más externa, que sería el perimetrio, ¿no? Entonces, esas serían las 3 capas. Pero el endometrio, que es como la parte más funcional, digamos la que va a estar en contacto con el ovocito, este endometrio a su vez se va a dividir en 2 capas. Aquí la podemos ver mejor. La capa que está en la base sería la capa basal, y luego la que está de aquí hasta aquí, esa sería la capa funcional. Entonces, el endometrio va a tener 2 capas, la capa basal y la capa funcional. Cuando el endometrio se desprende durante la menstruación, la capa que se va a desprender será la capa funcional. La capa basal siempre se va a mantener. Y a partir de esa capa basal va a crecer de nuevo la capa funcional, ¿verdad? Y será esta capa funcional la que va a registrar cambios durante las 3 fases del ciclo uterino, que las tenemos acá. La primera fase sería la fase proliferativa, luego sería la fase secretora y luego la fase de la menstruación. Y luego comenzaría un nuevo ciclo. Entonces, lo que vamos a estudiar aquí serán los cambios que se dan más que todo en la capa funcional. Y tengan en cuenta que en la capa funcional vamos a ver estas estructuras que son las glándulas endometriales, y el tejido que las sustenta y que las rodea sería el estroma endometrial. Entonces, ¿qué vamos a ver en la capa funcional? Vamos a ver estroma, que es el tejido de sostén, y vamos a ver las glándulas endometriales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en este corte es un útero en etapa proliferativa, ¿no? Ustedes saben que proliferativo de proliferar, está proliferando o está creciendo. Entonces, lo que sucede acá es que hay una alta actividad mitótica, la cual permite el engrosamiento de la capa funcional del endometrio. Entonces, en la etapa proliferativa, lo que hace el endometrio, la capa funcional, es crecer y engrosarse, ¿sí? Entonces va a presentar 2 características. Una es que la capa funcional va a ser delgada, no va a ser tan gruesa, ¿sí? Y la otra es que sus glándulas endometriales se van a observar rectas, ¿verdad? Rectas, y algunas se van a observar cortas, ¿sí? Entonces, 2 características de la etapa funcional, de la capa funcional, del endometrio en la etapa proliferativa, es que la capa será delgada
y sus glándulas endometriales serán rectas. Luego tenemos acá este corte de útero que está en etapa secretora. En la etapa secretora podemos ver aquí bien diferenciado, aquí el literal C que se ve acá sería la capa basal del endometrio, y aquí A y B sería la capa funcional del endometrio. Y ahí en la capa funcional del endometrio podemos ver las glándulas endometriales que son muy largas y enrolladas, y lo que se ve más de color marrón, que es el estroma endometrial. Aquí en esta figura podemos ver igual, este es un útero en etapa secretora, podemos ver las glándulas endometriales enrolladas, muy largas, y la capa funcional muy gruesa, muy gruesa, ¿sí? Entonces, dos características del endometrio durante la etapa secretora serán, primero, capa funcional muy gruesa, ¿verdad? Y la segunda característica será que sus glándulas endometriales serán largas y enrolladas, ¿no? Entonces, en este caso, el estrato funcional o la capa funcional del endometrio ya dejó de crecer y está funcionando a su 100%. Es decir, las glándulas endometriales están segregando su secreción, les valga la redundancia, que en este caso sería glucógeno, ¿verdad? Y lo segregan hacia la cavidad uterina para preparar el ambiente para la implantación del ovocito ya fecundado, ¿verdad? Y podemos ver también que hay estroma endometrial, que se ve moradito acá, recordándole que es el tejido de sostén de las glándulas endometriales, ¿verdad? Entonces, si hay implantación del ovocito fecundado, pues se mantendrá la capa funcional de esta forma. Pero si no hay implantación, al día 28 del ciclo viene la tercera fase, que es la fase de la menstruación, es decir, el desprendimiento de la capa funcional del endometrio. Se elimina toda la capa funcional y a partir de ahí queda la capa basal y empieza a proliferar de nuevo la capa funcional, ¿verdad?, en la etapa proliferativa. Entonces, podríamos decir que en su orden está primero la etapa proliferativa con este estrato o capa funcional del endometrio delgada y con glándulas endometriales rectas. Luego está la etapa secretora con la capa funcional del endometrio muy grueso y glándulas endometriales enrolladas. Y la fase de la menstruación en la cual se elimina toda la capa funcional del endometrio. Entonces, estas serían las tres fases del ciclo uterino. Entonces, con respecto a la histología del aparato reproductor femenino, eso sería todo. Y hoy vamos con el aparato reproductor masculino. Vamos a hablar de testículo, epidídimo y pene. Aquí lo que tenemos en este corte que pueden observar ustedes en la imagen inferior, tenemos una foto panorámica de un corte de testículo en el cual se pueden observar muchos túbulos seminíferos. Podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alrededor de unos 10 túbulos seminíferos, ¿verdad? Podemos verlos, que, bueno, acá podemos ver este túbulo con su luz, la pared del túbulo seminífero y el músculo liso que lo rodea y lo delimita. Y pueden ver ustedes que entre túbulo y túbulo habrá tejido. A este tejido es un tejido intersticial que va a tener sus células intersticiales también,
¿verdad? Entonces, si hacemos un acercamiento de esto, acá en esta imagen podemos ver que tenemos dos túbulos seminíferos, este sería uno y este sería el otro. Y entre un túbulo seminífero y otro, el tejido intersticial, y aquí podemos observar estas células rojas con su núcleo e incluso su nucleolo. Esas células que están en el tejido intersticial se llaman células intersticiales o células de Leydig. Y son estas células de Leydig las que producen la testosterona, ¿verdad?, que es la hormona masculinizante más potente, ¿sí? Entonces, acá, en el tejido intersticial, en las células intersticiales o de Leydig, es que se produce la testosterona. Y luego tenemos los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos nos vamos a centrar más en esta imagen. Aquí en los túbulos seminíferos encontramos dos tipos de células. Unas que son las células de Sertoli, que serían estas. Estas células van desde la base del túbulo hasta la luz. Son células muy grandes, las cuales van desde la base hasta la luz del túbulo. Entonces son estas células de Sertoli las que van a formar los túbulos seminíferos, ¿sí? Se les llaman células de Sertoli o también se les llaman tentaculares, ¿sí? Y entre estas células de Sertoli vamos a encontrar estas otras células, muchas de ellas que se observan con el núcleo, con la cromatina bien compacta formando cromosomas, ¿verdad? Estas serían las células espermatogénicas, ¿verdad?, de las cuales se van a originar los espermatozoides. Entonces, aquí en la base estarán, digamos, las células que le dan origen, las células espermatogénicas, y luego estas van sufriendo una serie de cambios a espermátides, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, etcétera, etcétera, hasta llegar a convertirse en espermatozoides, ¿verdad? Entonces, es aquí en los túbulos seminíferos donde se hacen los espermatozoides, donde se da la meiosis para poder producir espermatozoides haploides, ¿verdad?, con 23 cromosomas, ¿sí? Es muy difícil distinguir, por ejemplo, entre un espermátide, un espermatocito primario, un espermatocito secundario, etcétera, etcétera. Es muy, muy difícil. Solo vamos a presumir que en la pared del túbulo habrán células espermatogénicas en distintos grados de diferenciación y maduración, hasta que aquí a la luz se liberan los espermatozoides ya formados. Estos espermatozoides van a ser anatómicamente completos, pero falta que maduren funcionalmente, ¿verdad? Y la espermatogénesis se va a dar en todos los túbulos seminíferos una vez se llega a la adolescencia, ¿verdad? Y es un proceso continuo, de tal manera que al día se van a estar produciendo unos 170 millones de espermatozoides, ¿verdad? Porque el proceso de esperma es un proceso continuo que comienza en la adolescencia y termina con la muerte, ¿no? Y se producen al día un promedio, si mal no recuerdo, entre 170 a 250 millones de espermatozoides diarios. Entonces los espermatozoides son producidos en los túbulos seminíferos, pasan a los conductos rectos, a los túbulos rectos, luego a la rete testis, luego a los conductos eferentes, y estos conductos lo llevan al epidídimo. El epidídimo
es un solo túbulo o es un solo conducto enrollado que mide más o menos 1 metro. Y su estructura es la que ven ustedes acá, ¿verdad? Es un túbulo o un conducto que está formado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con unos cilios especiales que se llaman estereocilios. Estos cilios son extraordinariamente largos y ramificados y están adaptados a la función que realizan este epitelio, ¿no? Esto que ven ustedes acá son los espermatozoides que están en proceso de maduración funcional y son este epitelio el que segrega ciertas sustancias para poder madurarlos. Aparte de eso, aquí se da una selección. Espermatozoides que no sirven son removidos y son reabsorbidos, ¿no? Entonces, en esencia, el conducto del epididimo va a estar formado por un epitelio pseudoestratificado con estereocilios y aquí, rodeando al conducto, van a haber una serie de células musculares lisas que lo delimitan y realizan ciertos movimientos peristálticos, ¿no? Y en la luz del túbulo o del conducto, lo que podemos ver son los estereocilios, acá, y estos que serían los espermatozoides. Igual, este sería el epitelio, la luz del túbulo, y aquí en la membrana apical del epitelio podemos ver los estereocilios. Y aquí rodeándolo podemos ver células musculares lisas. Entonces, en esencia, esto sería la histología del epididimo. Por último, tenemos que estudiar la histología del pene. Ustedes saben que el pene es un órgano de sostén que sirve a dos sistemas, al urinario y al reproductor. El pene está está recubierto de piel, ¿sí? Y luego tiene una capa de tejido conectivo. Aquí habrán muchos vasos sanguíneos y va a estar formado internamente por 3 cuerpos eréctiles. 2 cuerpos eréctiles dorsales, que son los cuerpos cavernosos. Este sería uno y este sería el otro. Y aquí en los cuerpos cavernosos podemos ver estos espacios que se ven en blanco. Esos son espacios, se les llaman sinusoides. Esos sinusoides son los que se llenan de sangre cuando se da la erección. Es decir, que cuando se sufre una erección, lo que sucede es de que el riego sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso aumenta. Entonces estos sinusoides se llenan de sangre y a eso se debe el aumento en el tamaño del pene, ¿no? Entonces tenemos 2 cuerpos cavernosos, los tenemos acá, dorsalmente, y ventralmente tenemos esto que es el cuerpo esponjoso, ¿verdad? Y aquí en el cuerpo esponjoso podemos ver esta estructura que sería la uretra esponjosa. Tengan en cuenta que los 2 cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso son 3 cilindros de tejido, ¿verdad?, que forman todo el cuerpo del pene, ¿sí? Por lo tanto van a ser estructuras alargadas. Esto porque es un corte, sería como un corte coronal de pene, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la uretra esponjosa, el cuerpo esponjoso, los 2 cuerpos cavernosos y rodeando a cada cuerpo eréctil esta estructura de color rojizo que los rodea y al mismo tiempo los une entre ellos, a los 3. A esto es a lo que se le llama la túnica albuginea. Esta túnica albuginea es una capa de tejido conectivo blanco muy grueso que va a rodear y va a mantener unidos estos 3 cuerpos eréctiles. Entonces, a grosso modo, esta sería la histología de el sistema reproductor, tanto femenino como masculino. Entonces, con esto
estaríamos concluyendo los laboratorios de anatomía y pues solamente decirles que ha sido un gusto haber podido servirles a ustedes con estos laboratorios y luego pues se vendrán otras actividades en las que también estaremos participando. Pasen un muy buen día.